Bienvenidas, bienvenido al Instituto Cervantes esta tarde. Tenemos el placer de volver a colaborar con el Festival Eñe en esta edición de 2018. Una edición especial porque, como saben, el Festival Eñe ha sido usualmente un fin de semana y, bueno, pues este año, bajo la dirección de Luis G. Martín, que lo tenemos aquí presente, pues está haciendo un programa realmente espectacular que empezó el 15, este lunes, aquí en Madrid, y que se va a prolongar hasta la semana hasta el 25, ¿no? 27 en la ciudad de Málaga. O sea que la Eñe de este festival va de Madrid a Málaga y con el Instituto Cervantes va de alguna manera a todo el mundo, porque lo que hacemos aquí ya saben que se difunde, se refleja también en el exterior. Bueno, tiene el propósito de ahondar en la relación que tiene la vida directamente con la literatura, o sea, cómo la vida alimenta la ficción, la poesía, la reflexión, el ensayo, pero muchas veces se ve la literatura como desde un concepto de torre de marfil, donde parece que los escritores están alejados de la vida, y no, de exactamente cómo la vida alimenta la literatura, y en este caso, en esta mesa redonda, la reflexión que van a hacer los escritores que tenemos con nosotros es al contrario, es como la literatura también puede modificar la vida, como sin duda la modifica, porque no hay un lugar más íntimo de relación entre, digamos, dos conciencias como la que se produce en la lectura, ¿no? En el encuentro de un texto con un lector, ¿no? Bueno, esta va a ser la primera mesa redonda, y a continuación, a las 8 de la tarde, también se hablará ya desde el punto de vista de la literatura. Aquí tenemos, precisamente están entrando los ponentes, Gioconda Belli y Evelio Rosero. La segunda parte del coloquio se llama La anomalía latinoamericana, formas de la violencia. Bueno, pues va a ser justo una reflexión sobre cómo la vida, la historia reciente de Latinoamérica, pues está influyendo de manera determinante en la escritura, ¿no? Cómo se está escribiendo en la obra de estos dos escritores importantísimos también, Gioconda Belli y Evelio Rosero. Gioconda Belli, nicaragüense, y Evelio Rosero, colombiano. Cómo está influyendo en sus propias obras y en el contexto general de la literatura latinoamericana. Pero bueno, vamos a empezar con este primer coloquio, Palabras para cambiar el mundo, y les dejo con Eva Orue, que presente ya profundamente a los escritores de hoy y siga con la charla. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a los tres Luises que están en la primera fila, responsable de Cervantes, Luis Posada, Luis G. Martín. Gracias, me alegra mucho ver a Gioconda y a Evelio, y me alegra mucho verles a todos ustedes, porque creo sinceramente que esta mesa, en la que voy a intentar participar lo menos posible, tiene su miga. Javier Morales es escritor, periodista y profesor de escritura creativa en el taller de Clara Obligado y en la Escuela de Escritores. Es autor de varias novelas y libros de relatos. La obra que lo trae aquí se titula El día que dejé de comer animales. Es una peripecia autobiográfica y yo creo que con el título lo has dicho todo. Te puedes ir si quieres ya. Sí, bueno, hasta luego. A Manuel Rivas, antes de entrar, le he dicho, no sé yo muy bien si tengo la contabilidad bien, 2 premios de la crítica española, 2 premios de la crítica en gallego, el Premio Nacional de Narrativa, y él me ha dicho, creo que tengo 5, pero en fin, un montón de premios, conocido por todos, periodista, escritor. Y es uno de esos autores en los que la indignación no ha dejado de permear su obra constantemente, como ha vuelto a demostrar en el libro que lo trae aquí. Se titula Contra todo esto, un manifiesto rebelde, y es un libro que él mismo define como activista, insurgente, sentipensante, que siempre es mejor que semoviente.
Venía para acá y venía pensando que si hubiéramos titulado a esta mesa El papel de los intelectuales en la vida pública, no habría venido ninguno de ustedes a escucharnos. Pero Palabras para cambiar el mundo es un título precioso. Y voy a empezar con una cita del señor Rivas, que dice así: si tienes una relación de mano con las palabras, son las palabras como luciérnagas las que te van a llevar al compromiso. La literatura, entre otras cosas, es un instrumento óptico de la conciencia, está para ver lo que no está bien visto en el doble sentido de no estar bien visto. Creo que esto enmarca bien nuestra conversación, pero me gustaría, Javier, Manuel, que empezarais explicando vuestros libros. Escribes, Manuel, contra todo esto. ¿Qué es todo esto? Bien, todo esto no es todo, ¿no? Es todo aquello que nos indigna, ¿no? Tiene que ver, quizá puedo explicar bien el libro o intentar explicar un poco el libro como en el momento, digamos, en esa, como asocio yo el momento de escritura, ¿no? de decir, tengo que escribir esto. Digamos que estaba en otra dimensión y creo que puede ser interesante aquí que hablemos en esas palabras para cambiar el mundo, que suena un poco también a encuentro de conferencia episcopal, ¿no? Porque eso de Palabras para cambiar el mundo es mucho cambiar, ¿no? Pero está bien, yo creo que hay que ser ambiciosos. Hay que situarse en el corazón del mundo para escribir, claro que sí. Y digamos que estaba en esa dimensión y que puede ser interesante hablar cómo puede intervenir la ficción y cómo puede intervenir lo que sería un libro más, lo que llamaríamos documental o libro de denuncia directamente, ¿no? Este libro, en principio, parece que claramente ese propósito. Tú sacas un libro titulado Contra todo esto, ¿no? Y bueno, parece que eres del partido apocalíptico y que te quieres tirar todo abajo, ¿no? Que parece un título incluso nihilista, ¿no? Realmente eso nace, yo estaba trabajando con ficción, estaba trabajando con una novela y digamos que eso no significa que no considere que la ficción tenga capacidad de intervención y que tenga menos compromiso, incluso puede ser más, quizá, con la palabra, pero sí que hay una especie de movimiento físico de giro en que uno está escribiendo, levanta la nariz del papel y, bueno, yo la palabra que utilizo aquí de arranque creo que es una palabra que se usa poco en política, sobre todo en la vida pública, es la palabra vergüenza, ¿no? Es decir, levantas y dices tú, pero qué vergüenza, ¿no? Entonces es como si se posara esa palabra en ti, ¿no? Y entonces la vergüenza, me parece, eso que no está normalmente, ya digo, en la retórica política, en los análisis, no parece que la vergüenza sea una fuerza que mueva la transformación en el mundo. Después vas indagando y, bueno, yo me encontré con un testimonio de Marx, con perdón, en que hace una reflexión maravillosa sobre la vergüenza, el Marx joven. Cuando dices que es el Marx joven, parece que tranquilizas más a la gente, ¿no? Dices, bueno. Aunque a mí me maravilla también el Marx viejo y me gustaría que un día un tomo del Capital cayera justo en la cabeza de alguno que sé, ¿no? Y produjera un efecto monumental de transformación histórica, ¿no? Entonces, ese Marx joven, que era periodista, 20 y pico años, luchando en la Prusia, después de la Revolución del 46, luchando por mantener los principios democráticos, haciendo periodismo, de activismo periodístico y todo eso, escribe bastante desesperado una carta a un compañero mayor, editor, y le dice, Aldo Riuch, creo que se llama, y le dice, yo creo que, más o menos, creo que si existiera, digamos, en la gente que toma decisiones en este país y en la atmósfera
y en las conciencias de la gente existiera un sentimiento de vergüenza, cambiaríamos esto, ¿no? Y entonces el editor, que tenía mucha retranca, mucha ironía, le contesta: pero hombre, ¿usted cree que con vergüenza se puede hacer una revolución? Y entonces Marx contesta, y ahí te das cuenta que era un genio, y contesta: es que la vergüenza es ya una revolución, ¿no? Y bueno, pienso que sí, que es una primera, el sentimiento de vergüenza anticipa una toma de conciencia, y esa toma de conciencia nos lleva a reconocer las injusticias que normalmente se nos ocultan, se nos tapan, se nos disimulan, se llenan de eufemismos, ¿no? Ahí, antes hablaba de la conferencia episcopal, resulta que en el informe que se hace sobre los casos de pederastia, miles en Pensilvania, el informe final que hace la Iglesia, no habla nunca de pederastia ni de violar, sino que hablan de contactos inapropiados, ¿no? Y eso, vivimos en un mundo de muchos eufemismos. Entonces creo que este libro parte de ahí, arranca de ahí, de la vergüenza. Todo esto, contra todo esto pues es, desde luego, un proceso de retroceso, de descivilización, de distopía, que yo creo que percibimos, además, en todo el mundo, ¿no? Yo qué sé, desde casos, yo acabo de estar este fin de semana en México, donde, bueno, viven por lo menos una revolución de las conciencias, después de ser una sociedad bueno, eran unos temas que pensaba desarrollar, ¿no? Hablando pero como untada, se dice en el Pedro Páramo, untada en la desdicha, ¿no? Habla de Comala, que está untada en la desdicha, que es una metáfora no de México, sino del mundo, ¿no? Y un mundo que la humanidad está desamparada realmente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, si no te importa de momento. Sí. Vamos a darle paso a Javier y luego intentamos que habléis vosotros, que sois los que... No. ¿Qué día dejaste de comer animales? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, fue un 15 de septiembre y bueno, ya que estábamos hablando de cómo la palabra puede influir a la hora de cambiar el mundo, que estoy de acuerdo con Manuel, que es demasiado ambicioso, ¿no? Pero bueno, ya decía Bolaño que la literatura es una batalla perdida de antemano, luego hay que darla de todas formas, ¿no? A pesar de todo. Pues sí, fue un 15 de septiembre, creo que hace como 3 años, y también llegué a través de la palabra, curiosamente, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Yo, bueno, he trabajado mucho tiempo también y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la ecología, la sostenibilidad, bueno, el futuro del planeta, en definitiva, ¿no? Que está ligado también a la sostenibilidad de la gente. No se puede desligar el planeta de sus habitantes, ¿no? Que somos todos, tan humanos y no humanos, ¿no? Y llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de dejar de comer animales porque tenía ciertos problemas de conciencia, ¿no? Y fueron 2 lecturas las que, bueno, una más profunda, digamos, más que profunda, más dilatada, y otra más breve, las que me llevaron a tomar la decisión. Una precisamente tiene que ver con lo que había dicho Manuel, que decía más, ¿no? De que la vergüenza es un acto revolucionario, que es el pie que encabeza un poema muy bonito de Antonio Gamoneda, de blues castellano, ¿no? Y él, en ese poema, se avergüenza de cómo en la adolescencia maltrataban a los animales, ¿no? Y les colgaban del cuello a los perros y les hacían barbaridades, ¿no? Y entonces me pareció un poema muy potente, ¿no? Que de pronto, bueno, pues nos hacía mirarnos frente al espejo también de qué es lo que estamos haciendo nosotros también hoy en día, ¿no? Hacia los animales. Y luego otro fue la lectura de otro libro de Jonathan Safran Foer, que es un autor que a mí me interesa. Digo, desde el punto de vista literario, había escrito un libro que se llama Comer animales, precisamente, que es como una especie de reportaje, bueno, reportaje, también libro biográfico, ensayo, bueno, mezcla un poco varios géneros, pero sobre todo es un libro de investigación donde cuenta con un montón de colaboradores, ¿no? Y bueno, eso que las solapas, ya sabemos que las solapas de los libros siempre mienten, ¿no? Porque todos son obras maestras y van a cambiar nuestra vida y todo eso. En este caso sí que ponía este libro cambiará su vida y realmente la mía la cambió, tengo que decirlo. Y fue lo que me incitó a decir, bueno, ¿por qué no? Porque el libro está muy centrado en cómo
sobre todo la ganadería industrial, ¿no? Que omite otras cosas, pero se centra mucho en la ganadería industrial. Me gustó también el tono en el que estaba escrito, sin intentar, en un tono que no era de púlpito, ¿no? De sacerdote que enseña a los demás cómo hay que comportarse, sino solamente nos ponía los datos sobre la mesa, nunca mejor dicho, y uno tenía que tomar una decisión que tiene que ver con la moral y con la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron estas dos lecturas, digamos, paralelas, las que finalmente me incitaron a decir, bueno, ¿por qué no? Y fue más fácil de lo que yo pensaba. O sea, que los dos sostenéis que el enunciado de esta mesa redonda es muy ambiciosa, pero los dos decís que hay libros, palabras que os han cambiado la vida a vosotros y vosotros en algún momento decidisteis sentaros no a escribir un artículo, cosa que podíais haber hecho porque colaboráis los dos con medios, sino a escribir un libro para intentar explicar vuestra experiencia y cambiar la vida de los demás. Efectivamente, las palabras cambian la vida. Yo, en mi caso, perdona que simplemente, en mi caso sí que empecé escribiendo un artículo y por eso que se titulaba así. Que te salió muy largo. No, que va. En el diario.es, que colaboro también ahí, y a partir de ahí, de ese artículo, fue cuando surgió la idea del libro. Bueno, decimos que es ambicioso, pero a mí me parece bien. Efectivamente, igual que dice el Talmud, que si se salva una vida, salvamos el mundo entero. Efectivamente, cambiando uno sí puede contar y una puede contar experiencias en que efectivamente han cambiado la forma de mirar, te han cambiado, te han supuesto una revolución óptica, el propio, te han despertado un sentimiento de vergüenza o te han... A mí me gusta la idea de que te han hecho la mirada más, al terminar un libro, como que ves más, ¿no? Ese sentido de ver lo que no está bien visto, porque no está bien visto tiene la doble acepción, no está bien visto porque está tapado, porque nos lo ocultan, eso que en Desastres de la Guerra de Goya, ¿no? Aparece una de las leyendas, dice, no se puede mirar. Y claro, inmediatamente miras. Y es terrible, allí está la guerra contemporánea, además. No es la guerra antigua, está el primer gran reportaje gráfico, ¿no? Tremendo, una guerra. Y claro que te cambia eso. Hay una historia que a mí, bueno, me impresionara mucho, me hizo pensar mucho, de Elias Canetti, que él habla de dos misiones en el escribir, ¿no? Que serían custodiar el sentido de las palabras, y eso ya tiene que ver mucho con cambiar el mundo, el custodiar el sentido de las palabras frente a estos procesos que antes cité uno sobre la violación, sobre este proceso de apropiación, contaminación, corrosión, sustracción que vivimos del lenguaje, que es una de las, digamos, uno de los apartados ahí de contra todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre con el lenguaje? Cómo se están actuando herbicidas ahí, están un montón de Monsantos ahí metiendo pesticidas en el lenguaje, ¿no? Y decía también custodiar la metamorfosis, bueno, que es un poco más complejo de custodiar realmente los relatos, las mutaciones humanas. Pero después tiene a continuación de esto contaba una historia y decía que bueno, que él vivió 2 guerras mundiales, Elias Canetti, y cuando comenzó la primera, él admiraba mucho a Karl Kraus, que era, porque claro, hablamos de esta gente, pacifistas, luchadores y de tal, y como del caso Dreyfus de Émile Zola, y son habas contadas después. La realidad, cuando se habla del compromiso de los intelectuales. Pero si a Dreyfus lo corrieron los de la propia academia, el hombre tuvo que exiliarse, lo condenaron, lo machacaron por todas partes. Y parece que estaban todos los intelectuales franceses sublevados. No, estaban muy pocos, como pasa prácticamente en todos los contextos, ¿no? Entonces, Elias Canetti cuenta, bueno, empieza la Segunda Guerra Mundial y yo sé que había escrito cosas, estaba en un cajón y va a vivir, se aproxima, está en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y tal, y él revisa aquellos papeles que había escrito a los 17 años de joven y se encuentra con un papel en un cajón que dice: si realmente fueras escritor, deberías poder parar esta guerra. Y va el Elias Canetti, ya adulto, digamos, que lee aquellas líneas tan
pretenciosas, ¿no? Decía él, pero vaya elemento era yo de joven, ¿no? Que decía, y dice, bueno, debía tener un poco de ego, ¿no? Y tal. Entonces deja el papel, pero le queda, lo va a ir remoendo, como decimos en gallego, ¿no? Rumiando, y vuelve al papel. Y dice, pues tenía razón aquel chaval. Tenía razón aquel chaval, de alguna forma. Porque lo que provocó una guerra, esa gran guerra, fue toda una producción, digamos, industrial de odio, ¿no? Y esa producción de odio fermentó y se impulsó, se alimentó de determinadas palabras, de determinado uso del lenguaje, ¿no? Lo estamos viendo en cada momento, en todas partes, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de contrarrestar con otras palabras esto, pues tal vez hubiéramos podido parar la guerra. Entonces, él lo que mostraba no era un fracaso solo personal, sino un fracaso por decirlo así, del lenguaje, del uso del lenguaje, de aquellos que podían contraponer otras palabras a aquellas palabras que tanto daño nos hicieron y hacen. Son dos asuntos que a mí me parecen fundamentales en el mundo actual y en la charla que nos ocupa, que es más modesta, pero está inserta en el mundo en el que nos movemos. Has hablado de intelectuales y compromiso. Unir las dos palabras es tremendo, porque en ocasiones el compromiso público de los intelectuales ha sido un completo fracaso, cuando no un error de proporciones históricas. Entonces, quizá alguno piense, mejor que no se metan mucho porque saben de lo suyo, pero no necesariamente tienen ni las palabras adecuadas, ni sobre todo la visión necesaria para orientar las conductas de otros. Bueno, yo creo que hay una cosa que dice Rafael Chirves en algunos de sus ensayos, ¿no? Que dice que la realidad se cuela en la novela, inevitablemente, ¿no? La literatura no es ajena a la sociedad en la que uno vive, no es que vivamos de una forma abstracta. Hay una serie de intereses, hablando de marxismo y todo eso, ¿no? Una serie de intereses que incluso conforman nuestra mirada hacia lo que nos rodea, ¿no? Yo creo que la misión de un escritor, y sé porque, bueno, obviamente por todo lo que ocurrió en el siglo XX, de intelectuales que defendieron determinados sistemas totalitarios y obviamente estaban muy equivocados, ¿no? Yo creo que el escritor, en el fondo, cuando escribe, se mueve dentro de la oscuridad, ¿no? Y hablando de luciérnagas, lo que intenta buscar es precisamente una luciérnaga o una antorcha, ¿no? Que nos sirva a todos un poco como luz por donde descubrir cosas que no habíamos descubierto, ¿no? Eso es una faceta, digamos, desde el punto de vista creativo, pero luego, por otro lado, está la faceta, digamos, como ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadano a mí no me parece mal que exista ese compromiso, incluso todo lo contrario. A mí no me gusta vivir en una torre de marfil, ¿no? Donde tengo derecho a equivocarme también, ¿no? Y es posible que lo haga en algunas manifestaciones o que nos equivoquemos todos, pero yo creo que la gente o los escritores, porque la palabra intelectual quizá tiene otras connotaciones, ¿no? Que permanecen ajenas a la realidad en la que viven, a mí no me interesan demasiado, tengo que ser sincero. ¿Te consideras un intelectual, Manuel? Si empezamos con indirectas... Intelectual comprometido. En otros tiempos te habrían llamado así, sin duda. Sí, y a mí cada vez me gusta más que me digan intelectual comprometido, sí. Porque, de todas formas, no llego al nivel de compromiso que tiene, por ejemplo, alguien que escriba en Hola, ¿no? Que es un compromiso ya serio, ¿no? Digamos. Esto viene a cuento de que hay una idea, me parece muy acertada, de Miguel Torga, que decía Miguel Torga, el fallecido magnífico escritor portugués, autor de Contos da Montaña, un médico muy comprometido, por cierto, y en plena dictadura de Salazar. Y entonces él decía, el primer compromiso del escritor es escribir. Y después venía una subordinada, pero todo lo que escribes te compromete. Y lo que no escribes también. Quiero decir, volviendo a Elias Canetti, decía, el silencio del que sabe es algo
tristísimo, bueno, tristísimo, es un auténtico delito, ¿no? El silencio de quien sabe que puede estar ocurriendo una injusticia, que sabe y tal. Y hay otra idea de Sartre que creo que viene bien para esta cuestión, que dice Oppenheimer, no es intelectual por haber fabricado o contribuido a fabricar la bomba atómica, es intelectual porque se opuso a ella, ¿no? Y no sé si con esto... lo que digo es que, lo decía bien Javier, estamos cosidos a nuestra época. Incluso cuando escribimos fantasía, y bueno, no tenemos más que darle la vuelta a los cuentos de fantasía y a los cuentos tradicionales, lo comprometidos que son. No hay narrativa y literatura más comprometida que Hansel y Gretel, la orquesta de Bremen, ¿no? De los animales. Ahí explicas todo el proceso actual de neocapitalismo, abaratamiento humano, la explotación de personas y animales. A partir de ese cuento, yo no sé ni cómo se lo cuentan a los niños, ¿no? Es tremendo. Dulcificándolo. Es serie roja. Menos mal que además hay una respuesta que es evidentemente colaborativa, que es solidaria, ¿no? Por parte de los animales para salvarse. Pero claro que el compromiso, lo que pasa es que esa palabra fue tan explotada, tan, como decíamos antes, tan contaminada, ¿no? Tan polucionada. Pero lo que pasó también es que se asoció el compromiso, se asoció la idea, cuando se habla de escritor comprometido. Hay un libro muy reciente, publicado en francés, de Enzo Traverso, que dice ¿qué es lo que pasa? Vuelve a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están los intelectuales, ¿no? En este tiempo que son tan necesarias las voces, ¿no? Y va analizando cómo, por ejemplo, realmente, aunque no se dan ese nombre, quienes están actuando como históricamente fue, como intelectuales, creando opinión pública, es lo que llama él la comentocracia. Bueno, lo que llamamos aquí a veces tertulianos o otras tal, habla la comentocracia y los comentócratas, ¿no? Que es muy interesante lo del comentócrata. Cuando has dicho dónde están los intelectuales, iba a responder en Twitter, porque sí, hablando de palabras, es verdad que ahora hay gente desconocida, sin exposición pública, a lo mejor con muchos seguidores o quizá no, que de pronto lanzan 280 caracteres, muy poquitas palabras, y con eso pueden conseguir un efecto, no necesariamente positivo, mucho más amplio del que puede conseguir un estudio sesudo, una reflexión reflexionada, un trabajo en el que se ha comprometido uno y en el que uno ha empleado tiempo. No sé cómo vivís esa competencia feroz. Bueno, yo creo que sigo a Manuel, él es bastante activo en Twitter, ¿no? O sea, sí, que no es incompatible una cosa con la otra, ¿no? De todas formas, un poco al hilo también de lo que decías antes, a mí hay una frase que me gusta mucho de John Berger en un libro que se llama Modos de ver, que me parece que es un libro imprescindible, ¿no? En el que dice que, o sea, la mirada está antes que la escritura, ¿no? Entonces, cuando escribimos tenemos que elegir qué vemos, ¿no? Mirar es un acto de elección y entonces, pues depende de lo que cada uno quiera mirar, es su responsabilidad. Y ahí yo sí creo que hay una responsabilidad como ser humano, ¿no? Y como formación individual, ¿no? Decía también Walter Benjamin, ¿no? Que la novela y la literatura es un espacio compartido de la moral y de pedagogía. Y yo también sigo pensando eso un poco, ¿no? O sea, hablando un poco del tema este de palabras para cambiar el mundo, a mí me parece que uno no escribe para cambiar el mundo, pero si contribuye de alguna forma a que sea un poco mejor, pues me parece bien, ¿no? Sobre el tema de las redes sociales, yo no creo que sea incompatible, ¿no? Las redes sociales con la reflexión más profunda. Lo malo es quedarse solo con las redes sociales, ¿no? Que es lo que parece que está ocurriendo y lo que de alguna manera está es desbaratando también el lenguaje y las palabras, algo que ya viene de lejos, ¿no? Yo creo que vivimos en una época neofascista en muchos aspectos donde las palabras han perdido el sentido que tenían originalmente. Pues, por ejemplo, Aznar hizo una guerra en Irak en nombre de la libertad, ¿no? Y o sea, imaginábamos, ¿no? que la libertad que es tan preciada, bueno, pues en nombre de la libertad hizo una guerra que era ilegal. Y yo creo que la misión precisamente de la escritura hoy en día es recuperar el sentido de las palabras y descubrir otras nuevas formas de contar historias, ¿no? Yo creo que las palabras, a mí me gusta de nuevo otra frase de John Berger, ¿no? De un cuento que se llama Cosmonautas, de Una vez en Europa,
y él dice que faltan las palabras, hay que contar una historia, ¿no? Pues precisamente por eso necesitamos seguir contando historias al margen de Twitter y todo eso, ¿no? Pues para seguir apostando por esta contradicción tan maravillosa del lenguaje, que por un lado creo que es incapaz de describir la realidad, pero al mismo tiempo necesitamos el lenguaje para describir la realidad, ¿no? Sí. ¿Tienes más impacto como tuitero, como articulista o como ensayista? Mira, te voy a contar la historia. Yo, además, no lo digo en tono de disculpa ni nada. Quiero decir, realmente yo me apunté a Twitter cuando pusimos en marcha una revista que se llama Luces, que es mensual, tiene 4 años de vida, y decidimos que queríamos hacer una revista de vanguardia, por lo tanto tenía que ser en papel. Entonces, pero claro, una revista de vanguardia y además sin capital detrás, en papel, 120 páginas, que es como hacer un tomo de la Enciclopedia Británica cada mes, ¿no? Y en plan ONG y voluntariado y tal, pues requiere bastante compromiso, mucho compromiso. Y además eso está sostenido fundamentalmente, aunque se puede conseguir librerías, en kioscos, está sostenido por lo que llamamos socias y socios fundadores, personas que se suscriben y que mantienen esto, ¿no? Una revista se llama Luces, con Z, medio minuto de publicidad. Y es maravillosa porque es la segunda mejor revista del mundo. La hacemos en Galicia pensando en el mundo, justamente con la esfera encima de la cabeza. Gran parte de los reportajes son de Asia, África, América. Entrevistamos pues, desde Chomsky a esta última entrevista pues, a Mónica Oltra, y más entrevistas que vienen. Y bueno, quiero decir que ese día, cuando al final decidimos hacer, porque nos reunimos un grupo de gente, estamos satisfechos con lo que había y queríamos hacer, por lo menos queríamos hacer activismo periodístico. Yo creo que hay que ser, el activismo no significa sectarismo ni apuntar ni partidismo, sino activismo significa lo contrario de estar inactivo, ¿no? Entonces creemos que el periodismo es un activismo de la verdad. Es un activismo en busca, por lo menos, de la verdad. Y que si no, no existiría, no nacería el periodismo, de hecho. Y bueno, y consideramos que este también es un instrumento literario, ¿no? Los reportajes para nosotros es un género que se ha ido abandonando, que ha ido a menos, y para nosotros es fundamental. Es una revista fundamentalmente de reportajes. Cada reportaje es como un cuento, como un relato. Y todo esto viene a cuento que pusimos en marcha un reloj en Internet y dijimos, si conseguimos 500 personas que se interesen por este proyecto, lo hacemos. Si lo conseguimos en un mes, a los 15 días había 600. Volvimos a reunirnos en la cafetería Dársena, allí mirando para el puerto en Coruña, y diciendo, ¿no será mejor embarcarnos y marchar antes de meternos en esta historia, ¿no? Hacia Cuba, hacia el oeste, ¿no? Pero allí estábamos, tuvimos que hacerla, ¿no? Y ahí estamos. Cada día con mucho trabajo, sobre todo hay gente que trabaja más que yo, pero siempre cuando tienes la revista en la mano es realmente la sensación de que nace algo nuevo, ¿no? Y decía, uno de los reportajes que publicamos aquí trataba de las bibliotecas y la situación del libro en Vietnam, Tailandia, en algunos países del este, que nos hacía gente que está allí. Y una de las historias que no se me olvidará nunca, que contaba el reportaje, era cómo se describía una manifestación en Tailandia de estudiantes contra ese régimen también de transición intransitiva y convocaron, evidentemente la manifestación estaba convocada por Twitter y por redes sociales. Pero cuando llegó la policía allí con sus cascos y tal, ya sabéis que todas las policías con cascos, todos los antidisturbios se parecen, bueno, pues llegaron allí y estaban los estudiantes con algo levantado en la mano y era 1984 de Orwell. No tenían los móviles levantados, tenían el libro de Orwell. Has hablado de verdad. Uno de los dramas de nuestro tiempo es que escribimos, hablamos para convencidos.
Cada uno busca su nicho y se niega a relacionarse en general con gente que no piensa como él, que no dice lo mismo que él y que no le va a dar la razón. Entiendo que el reto de quien escribe libros como los vuestros es llegar no a quienes están de acuerdo con vosotros, sino a quienes no están de acuerdo con vosotros. Y a lo mejor ni siquiera están abiertos a la posibilidad de escuchar una voz diferente. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, yo en mi caso sí que ese era el planteamiento, ¿no? Porque mi fundamentalismo es que estoy en contra de los fundamentalismos, ¿no? Entonces, cuando escribí el libro, intentando convencer a la gente de que, bueno, convencer o simplemente mostrar una realidad de la situación en la que viven billones de animales en el mundo, ¿no? Animales domésticos, quiero decir, no me planteé, ya digo, como una Biblia o como algo que desde un púlpito quisiera evangelizar, ¿no? Ni mucho menos como sí que hay personas que tienen esa óptica, ¿no? Sí que quería hablarle de tú y buscar una especie de consenso social, ¿no? Hay una filósofa francesa que ha escrito recientemente un libro que a mí me parece muy interesante, que se llama El Manifiesto Animalista, de Corinne Pelusson, y precisamente tiene unos planteamientos, es un obvio guiño al Manifiesto Comunista, ¿no? Y ella lo que hace es precisamente adoptar una posición que yo también defiendo en este terreno de la defensa de los derechos de los animales, ¿no? Que si llegamos a conseguir algo será por consenso y por convencer, no por imponer, ¿no? O sea, de nada vale que impongamos a la sociedad una manera de tratar a los animales. A los animales no hay que quererlos, sino hay que respetarlos, ¿no? Entonces, yo creo que bajo ese principio, mi punto de partida, por lo menos, sí fue el de intentar contar mi experiencia personal de una manera muy cercana, o al menos eso fue lo que intenté, y si eso le podía servir a alguien para dar el paso, evidentemente a no convencidos, porque ese era el público, ¿no? Los muy convencidos ya están muy convencidos y no necesitan más ese tipo de libros, ¿no? Pues ese fue mi objetivo, claro. Bueno, yo ahí discrepo un poco. Creo que a veces llegas más a los que piensan diferente que tú, justamente escribiendo lo que ellos no piensan. Quiero decir que la estrategia de pensar, bueno, voy a ser muy amable, voy a hacer un libro en vez de contra todo esto, contra la mitad de todo esto, ¿no? A ver si pica alguno, ¿no? No, escribes contra todo esto y dices lo que quieres decir. A mí este libro, por ejemplo, yo lo necesitaba y creo que me vino bien para todo, para mi vida, para respirar y para escribir otras cosas, escribir ficción y todo eso, que es una necesidad que es limpiar el miedo, que por cierto es un concepto bastante ecológico, ¿no? Que se utiliza en ecología, ¿no? Es necesario limpiar el miedo. Hay, por ejemplo, en los fondos marinos, fundamentalmente hay como dos grandes espacios contrastados desde que existe la pesca industrial, que la sobreexplotación y tal, que es lo que llamamos almeiro. Almeiro son los lugares de cría, los lugares de cardume, los lugares, digamos, un poco los paraísos submarinos, donde todavía allí, pues protegidos por rocas, por prados de algas y de tal, pues pueden... Y el contrapunto sería lo que se llama marca del miedo, marca do medo, donde después dicen que los peces no tienen memoria. Pues tiene memoria de carajo, porque allí nos acerca un pez. En esas zonas de marca de medo, que son como grutas y tal, pues donde zonas de la costa, donde se esquilmó muchísimo y se llegó a utilizar dinamita, ¿no? Que era bastante habitual el utilizar dinamita. Entonces, los peces no van ahí, se acuerdan de la dinamita. Quiero decir que tiene memoria, se transmite memoria a los peces, claro que sí. Los pulpos ya no digamos, ¿no? Los pulpos tienen identificados exactamente a quienes echaron la dinamita, el día que la pillen y tal, ¿no? Es así. Bueno, hablando de esto, de cómo llegar a los otros como tal, a mí un día en Luces se me ocurrió, tengo una sección que se llama Episodios Galegos, 2 páginas, y se me ocurrió escribir una moratoria para el pulpo. Que en Galicia puedes meterte con la gente que si es corrupta, que si es tal, pero pedir una moratoria para el pulpo, te juegas la vida, literalmente. ¿Te cae la del pulpo? Sí, Mal bueno, juego de a palabras. mí nunca, casi nadie me dijo nada. Bueno, tuve algún problema, porque voy a decir que no. Pero digamos que últimamente cuando sentí el aliento en la nuca fue cuando escribí lo de la moratoria del pulpo, ¿no?
porque quieras que no, siempre pasas por delante de una pulpería, alguien tiene pariente de alguien que es exportador de pulpo, no sé qué, o que prepara tal, o que va a la feria con pulpo y tal. Entonces me llegaron varios mensajes diciendo, tú escribe de lo que sabes, ¿no? Dedícate. Pero bastantes intimidatorios con el tema del pulpo. ¿Y una cabeza de pulpo en la cama, o no? Una cabeza de pulpo en la cama. No, quiero decir que la gente, claro que leyó ese artículo, ¿no? Hoy se está hablando de marihuana, una propuesta que, bueno, se está hablando en el mundo, pero bueno, parece que aquí algún grupo, Podemos, creo que plantearon el tema de la posibilidad de legalizar la marihuana o despenalizarla y tal. Y otro de los artículos que publicamos fue una propuesta, una reivindicación para que se legalizara la marihuana en Galicia. Sobre todo, a ver si conseguíamos que quitaran algunos eucaliptos, ¿no? Para poner marihuana. Y fue de los artículos más leídos. Incluso se pronunció la secretaria de Salud de la Consellería de Sanidade sobre el artículo de luces. Y dije, bueno, es que a veces la forma de llegar es también, efectivamente, poner en evidencia pues, todo esto, esa distopía, esas injusticias, esa guerra. Evidentemente, ¿por qué se ha proyectado tanto el feminismo en los últimos años? Ya era hora, yo creo que no es porque se haya dicho lo que algunos quererían oír, digamos, hombre, hay que ser buenos, no peguéis tanto a las mujeres y tal, no sé qué. No, porque ha habido un activismo. La gente ha salido a la calle, han visto que realmente esto no era digamos, un simple discurso retórico de buenas intenciones que ya viene desde muy atrás. No, por primera vez ha habido por primera vez con estas dimensiones, porque hay que ser justo y la cantidad de tiempo que lleva luchando la gente, ¿no? Pero por primera vez una gran mayoría de mujeres y muchos hombres han estado en la calle con ese compromiso. Y hay mucha literatura, muy buena literatura, muy buen periodismo, por primera vez en que está destapándose, se está excavando toda esa guerra contra la mujer. ¿Por qué es guerra contra la mujer? Hay que llamar a las cosas como son. Guerra contra la naturaleza. No es, cuando hablan de cambio climático, es que parece que el barómetro sube, baja, parece que alguien está contando ¿no? una conferencia científica y tal. No, es una guerra contra la naturaleza en la que se está depredando los bosques, que se están aniquilando especies, y entonces creo que las cosas, y se pueden decir a través de la literatura todo esto, por supuesto, pero ahí podríamos entrar en matices. ¿Dónde está el matiz, que es importante, ¿no? Hay micrófonos en la sala por si alguien quiere plantear alguna pregunta. A la espera de que alguien se anime, yo me animo con esta. Cuando os sentáis a escribir con la idea de cambiar, no sé si el mundo, pero alguna conciencia, ¿cuál es vuestra responsabilidad? ¿Cómo os sentís? ¿Hay un peso encima o simplemente lo que queréis es contar lo que os apetece y no pensáis más allá? Bueno, yo nunca me he sentado con esa idea de que voy a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pero publicas en secciones en el diario, por ejemplo, francamente combativas. Sí, lo que pasa que, a ver, intentas llegar a mucha gente, yo creo que uno empieza a escribir sobre todo eso, digamos, temas comprometidos, porque tú tienes necesidad de hacerlo, ¿no? Igual que uno tiene necesidad de escribir literatura, pues tienes necesidad también de escribir determinados artículos. En un primer momento yo creo que casi como un desahogo, ¿no? Como una manera de estar bien con uno mismo, ¿no? En ese sentido yo nunca he sentido un peso especialmente, ¿no? Evidentemente es que tampoco soy Manuel Rivas, que él tiene mucha más repercusión lo que él pueda llegar a decir, ¿no? Pero sí es verdad que luego, hombre, a mí sí que me resulta luego muy gratificante, aunque tú hayas escrito un artículo, un libro, lo que sea, como ya digo, como un desahogo, como una manera de compartir, de buscar ese consenso del que hablaba antes, sí me gusta luego pues la parte retroactiva, ¿no? De que la gente te escriba y vea cómo de alguna forma, pues bueno, lo que tú has escrito en tu pequeño ordenador ahí solo y tal, pues ha tenido una pequeña, aunque sea mínima repercusión, ¿no? Eso sí me satisface. Manuel.
Sí, no, estaba pensando ahora en un poema. En una ocasión escribí un poema en vísperas de la guerra de Irak, que, bueno, de alguna forma fue una petición, ¿no? Pero, bueno, haces una petición, pero después te hacen una petición, pero después tienes que hacer un poema. Y ese poema tiene que... A quien hay que cambiar, a la primera persona que hay que cambiar es a ti mismo. Es decir, no estás... yo creo que es importante pensar que quien escribe, escritor, cuando se pone a escribir es otra persona. Se tiene que producir esa metamorfosis, esa cuestión ya más compleja que hablaba Canetti de custodia, de metamorfosis. Y Rodolfo Walsh, que es un ejemplo extraordinario de compromiso, yo creo que hasta dio la vida, ¿no?, en su compromiso, el que sabéis que hizo la carta a la Junta Militar Argentina, que tuvo, ese sí que fue literatura, unos 50 copias hechas a papel carbón, repartidas por las embajadas, ¿no? Y al final del día, después de ir repartiendo esto, lo matan, ¿no? lo asesinan. Y ese papel sí que cambió mucho en el mundo, porque es allí donde dice que ustedes, la AAA, son las 3 fuerzas armadas. Lo dice con el nombre, ¿no? Son los 3 ejércitos, no es algo tal. Y va diciendo, ustedes han llevado el horror más allá del horror. Es un texto, un panfleto con una calidad literaria extraordinaria, ya no digamos el que dirigió a su hija cuando fue también asesinada, ¿no? Escribe. Entonces es de donde dices tú, pero bueno, ¿cómo se puede decir? Porque a veces se hace esa estúpida división de si es literatura comprometida ya no es literatura o no es buena literatura. Todos los grandes libros, todos los clásicos, desde el origen de la literatura, es literatura comprometida. Que alguien me diga algún título que no sea literatura comprometida. Desde la Odisea, el Quijote, tal. ¿Qué libros, grandes libros de la historia de la humanidad, no son comprometidos hasta el punto, muchos de ellos, de ser prohibidos? Y podemos hablar de casos recientes, pero bueno, un muy célebre Ulises, de Joyce, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que son libros comprometidos, claro que es comprometido, pero es un compromiso con la palabra. Eso que decía Torga, el primer compromiso es escribir, ¿no? Pero esa palabra es una lucha contigo mismo. El primer cambio que tiene que producirse es en uno mismo, porque escribir es un viaje contra las propias estupideces, contra los propios prejuicios. Uno no se puede poner a escribir, yo qué sé, pues de Cataluña y tirar de manual. Para tal, tienes que cuestionarte qué pasa ahí, por qué esta gente protesta, por qué tal, por qué, que es algo que uno echa de menos. Por ejemplo, cito un caso bien concreto para que se vea que hay compromiso, ¿no? Pero podríamos hablar de todas y cada una de las cosas. Es decir, lo primero que hay que hacer es poner en cuestión que la literatura tiene que desequilibrarte frente a esta idea un poco, ¿no?, seminarista, de que, budista o tal, de que tienes que alcanzar la armonía. No tienes que alcanzar ninguna armonía, al contrario, te tienes que caer de narices. La caída que hablaba John Berger a propósito de Charlot, que hizo un texto maravilloso sobre lo que era la literatura a través de Charlot, que es caer y levantarse, ¿no? Y es un andar vagabundo. Bueno, pues eso pasa yo veo así la literatura, ¿no? Estaba pensando, aunque nos llevaría a otro sitio, que quienes dudan del poder de la palabra, en el día en el que estamos conociendo los detalles atroces del asesinato de un periodista por contar lo que sabía o lo que quería, o cuando por primera vez en muchos años en la Unión Europea han sido asesinados periodistas por contar, ¿no? No sé si alguien quiere, ahí hay una palabra. Les voy a pedir, eso sí, porque estamos casi fuera de tiempo, que sean preguntas concretas, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias a Javier Morales y a Manuel Rivas, pero echo de menos una mujer, ¿no? Que palabras para cambiar el mundo, sí, pero... En la primera fila, 5 hombres, una mujer, que estuvimos aquí el lunes celebrando el Día de las Escritoras
y os presentáis solamente, no es que vosotros me sobréis, pero que lo tengáis en cuenta para la 11ª edición. Vale. Nada más quería decir eso. No quiero yo forzar a nadie, pero está tomando nota el director del festival. Así. Gracias. Había otra pregunta por ahí atrás y otra allá atrás, me parece. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los responsables de esta bella mesa redonda. Bien, voy a intentar ser breve. Por favor, porque andamos muy Son muy dos justitos. cosillas. Bueno, vamos a ver. Comenzaré criticando el hecho de que jamás han sido puntuales en el Instituto Cervantes. Y eso naturalmente quita tiempo al coloquio y nos lleva a los que somos de pueblos a llegar al destino, digamos, a la hora catapum. Por favor, ¿es que alguien les obliga a ser impuntuales? Yo no conozco ni un solo acto puntual y he venido ya por lo menos en los últimos meses 4 o 5 veces. Es una falta de respeto para con los asistentes. Bueno, primero. Segundo, en cuanto a lo de contactos inapropiados como eufemismo, en realidad es un eufemismo muy relajado. Y voy a decir por qué. Todos sabemos que no hablamos con meras palabras, ni siquiera con meras frases sueltas, sino que hablamos siempre al menos con 3 contextos: el contexto mental, el situacional y el expresivo, subdividido a su vez en verbal y no verbal. Como en los últimos 2 o 3 años la palabra pederastia, que inicialmente es un término técnico, va pasando al lenguaje común, resulta que entonces en los últimos 2 o 3 años hemos podido oír la palabra pederastia miles y miles y miles y miles de veces y ya ha creado un contexto. Es decir, el hecho que está detrás de la pederastia es tan grave que nos hiere, nos duele el corazón de saber que eso ocurre y por lo tanto el decir contactos inapropiados, sabiendo que todo el mundo oye 200 veces al día la palabra pederastia con todas las connotaciones que ello significa, es una forma elegante y delicada de no enfrentarse a esa terrible palabra pederastia. Por lo tanto, no es tan eufemismo, sino más bien una actitud, digamos, cortés para con las personas que se enfrentan a esa situación. Aún a Voy riesgo de acabando. llevarme un capón, Voy que acabando. han empezado ustedes guerreros y con razón además. Le voy a pedir que haga la pregunta, si es que hay pregunta, el término de Bueno, la... vamos a ver. Gracias. Una crítica rapidísima. Al principio de la actuación, en el Instituto Cervantes empleemos adecuadamente la lengua española. Dejemos ya el estúpido, infantil y demagógico e ignorante esquema de los vascos y las vascas, bienvenidas y bienvenidos. No hay tiempo como lingüista de que yo les explique en qué situaciones sí habría convenido decir bienvenidas. Si me dan tiempo lo explico. Es que no lo tenemos. Bien. Y por El último, turno es un turno de observaciones cortas o de preguntas. y por último, lo una siento. pregunta, digamos, una pregunta a don Carlos Javier. En esa, digamos, dietética prohibida por razones éticas, me figuro que entra también la materia prima acuática, sea fluvial o marítima. Ven, gracias por la pregunta. Le voy a pedir que pase el micrófono a una persona que lo ha pedido por ahí. ¿Respondes, Javier? Sí, muy brevemente. Y voy a acabar con un malentendido. No te llamas Carlos Javier. Sí, hay alguien que me roba el protagonismo en Facebook, ¿no? Un tal Carlos Javier. O sea, voy a ver si le conozco. Javier solo, venga. Javier solo, eso. Sí, indudablemente cuando hablamos de animales, hablamos de animales en general, ¿no? Animales vertebrados. Y los peces, los moluscos, están incluidos dentro de todo el esquema dietético, como usted dice. Y la última pregunta. Ahí tiene un micrófono. Sí, quería decir que los grandes cambios que ha habido en la historia de la humanidad han sido muy pocos y han venido, pues no sé, por ejemplo, el cristianismo con los mandamientos, con los evangelios o, por ejemplo, Carlos Marx con Mi lucha, etcétera. Si ahora mismo se necesita realmente un gran cambio, ¿qué ocurre? ¿Falta ideología, falta un líder, falta un eslogan? ¿Qué es lo que nos falta? Madre mía. Esto es un llamamiento a la acción. Sí. No, yo creo que sí se está produciendo un gran cambio. Lo que pasa que creo que además tiene algo positivo en el sentido de, bueno, hay una cuestión que las utopías o que otros intentos revolucionarios hayan fracasado no justifica
que generaciones posteriores se plieguen ante el orden o ante el desorden o ante la injusticia, ¿no? Yo creo que justamente hay como un acuerdo secreto entre generaciones en que se mantiene, que va más allá de las teorías, de los partidos y todo eso, que es, yo creo que lo que define bien el ser humano, más allá de lo racional, etcétera, etcétera, tan cuestionable, es la capacidad de rebelión ante la injusticia, ¿no? Y entonces, es esa forma de rebelión que claro que se está dando en el mundo, ¿no? Por mucho que se esté produciendo esa distopía, esa sustracción de la línea del horizonte en que parece que ya solo hay una puerta, o ni siquiera hay una puerta, ¿no? Parece que te dicen, no, aquí lo que hay es abaratamiento humano, robotización, etcétera, etcétera, y el modelo que hay es el que hay y solo puedes parchearlo, ¿no? Yo creo que se están produciendo procesos de fondo, realmente mares de fondo, ¿no? Que cambian, no solo afectan, y acabo, no solo afectan a lo que normalmente era el punto de referencia, que era, digamos que era la conquista del poder, para hacer otra cosa, que decían más justa. Pero esa simple idea de pensar que la conquista del poder, y esa palabra que se utiliza tanto, empoderamiento, a mí me gusta mucho más emancipación, autogestión, pero esa justamente pasa por cuestionar un poder que ha atravesado los siglos, ha sido milenario, ha sido jerárquico, lo que llamamos un poder patriarcal que va unido a una forma de producción también. Y el cuestionamiento que hay es un cuestionamiento que ya no se reduce a la contradicción principal. Antes te decían, digamos, movimientos revolucionarios, como pasó con las mujeres en la India, como pasó tal, le decían, bueno, primero la independencia y después ya trataremos vuestros problemas, cuando las mujeres fueron las que más lucharon en la revolución de la India. Después vivieron como antes. Y no podemos decir, vamos a hacer un cambio y la ecología, bueno, la ecología, hombre, ya la trataremos, los arbolitos, ya hablaremos con los arbolitos y con los animales después. No, es decir, realmente ese cambio tiene que ser en forma de arcoíris, realmente. Es decir, que abarque todo y que incorpore, puede decir, a la gente pensar, dice, ¿a esto dónde va? Pero que incorpore a la ciudadanía las personas no humanas, los animales, y los árboles, los seres vivos, porque no son simplemente parte del interior, Producto Interior Bruto, son seres vivos que están garantizando la vida en el planeta. De alguna forma hay que conseguir que tengan una representación. No sé cómo, pero creo que es una de las utopías más apasionantes que hay. Muchas gracias a todos. Esta conversación se nos ha llenado de citas, lo cual demuestra que las palabras, aunque tenga que pasar el tiempo, sí que ayudan a cambiar el mundo. Espero que hayamos encontrado alguna luciérnaga para impulsarnos al compromiso. Muchas gracias a todos por escuchar y gracias a los que han participado por sus preguntas.